Bueno, son las 11:25 en estos momentos. La información dice que el presidente, recién lo comentábamos, cumple hoy su último día de aislamiento y que después va a seguir con su agenda de todos los días y puede llegar a nombrar el reemplazante del ministro de Defensa. Tengo entendido que Rossi todavía es ministro de Defensa. ¿Mm? Está todo muy confuso ahí. En momentos donde a la Argentina llega gente importante de los Estados Unidos, que viene, entre otras cosas, a hablar de la ciberdefensa. ¿Mm? Y viene un país que es amigo, geopolíticamente hablando, como la Argentina, de quien la administración Biden está acusando como uno de los responsables de un montón de cosas que suceden en el planeta, como es el señor Putin. Le vamos a consultar cómo entender todo este rompecabezas a un experto en geopolítica y estrategia militar como es Jorge Mones Ruiz. ¿Qué tal, Mones Ruiz? ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo está, Claudio? Un gusto, muchas gracias por llamarme. Por favor. Bueno, ¿cómo armar este rompecabezas? ¿Cómo entenderlo? Una Argentina con un ministro de Defensa con un paso afuera, sin, digamos, reemplazante a la vista. Hay muchas dudas. El presidente parece que no puede tomar decisiones solo en este sentido a la hora de recambiar algunos de sus hombres, ¿no? Y en medio de toda esta situación de la ciberdefensa y demás. Bueno, yo creo que este gobierno nos tiene acostumbrado a vivir siempre en un gran marco de incertidumbre, de improvisaciones cuando se toman ciertas medidas, y acá estamos frente a una de ellas. Casualmente, a raíz de lo que me pregunta sobre el Ministerio de Defensa, escuché a un funcionario, creo que fue el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, decir que el Ministerio de Defensa no es estratégico. Bueno, el jefe de gabinete desconoce que todos los ministerios, justamente por la calidad de ministerios, son todos estratégicos, porque todos desarrollan, deben de planificar, conducir lo que se llama estrategia sectorial, que viene por debajo de la estrategia general, que forma parte de la responsabilidad, en este caso, del Poder Ejecutivo. Bueno, esto es una forma, un eufemismo de decir que al gobierno la parte de defensa nunca le importó ni le sigue importando. Más allá que con el ministro saliente Rossi, este último año, o el año pasado, hubo cierta tendencia a tratar de mejorar la situación de indefensión de nuestro país. Me estoy refiriendo concretamente a la utilización de los fondos de defensas para reequipar, actualizar al material bélico de nuestras Fuerzas Armadas. En este momento, claro, no se sabe quién lo va a reemplazar. Los nombres que están en el tablero, digamos, no son precisamente, primero, ni expertos, ni aquellos que ya han estado en función en defensa han servido para algo. Por el contrario, han contribuido a asumir al aparato de defensa de nuestra República en algo simplemente sin valor, por decirlo de una manera. Los nombres que están sonando es la ministra de Seguridad Frederick, que tampoco hace nada por la seguridad, es el ex secretario de Asuntos Militares en la época de la ministra Garré, Germán Montenegro. Por ahí escuché sería el otro, el asesor del presidente en cuestiones estratégicas, Gustavo Vélez, pero repito, ninguno tiene los quilates suficientes para hacerse cargo de esta función. Algo que es muy delicado y es muy estratégico, a pesar que no le guste ese término a Cafiero, porque como bien dice usted, en este momento el desarrollo del material militar, y no solamente militar, sino civil, o sea, el impacto de las nuevas tecnologías hace que nuestro país tenga que estar a la altura de las circunstancias, de lo contrario quedamos retrasados, como hemos quedado retrasados en otros ámbitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la educación. La cuestión de la ciberdefensa obviamente es una de las, yo diría que es una nueva dimensión del conflicto que hay hoy en el mundo. Por supuesto los países más desarrollados, el caso de China con el 5G, Rusia, Estados Unidos, son aquellos que son los que más de alguna manera
intervienen en este tipo de conflictos, y nosotros simplemente, como otros países, somos receptores del impacto que produce este nuevo tipo de conflicto, que son los ataques cibernéticos, ¿no es cierto? El hackeo, el cracker, etcétera, etcétera. Vale destacar, a pesar de algunos datos pesimistas, como mencioné hace un rato, sobre nuestro sistema de defensa, que gracias a nuestros profesionales tenemos cierto desarrollo en ese aspecto y se le está dando importancia. Tal es así que tanto el Ministerio como los Estados Mayores conjuntos y los 3 Estados Mayores tienen departamentos de ciberdefensa, y lo que significa que de alguna manera no estamos tan desprovistos del conocimiento para enfrentar este tipo de conflicto o desafío. Bien. El acercamiento a Moscú, de alguna manera, ¿está haciendo enojar a los amigos de Washington o es un pensamiento erróneo? Por supuesto que siempre hay intereses cruzados, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos y Rusia. No creo particularmente que Rusia sea, digamos, o esté en la mira de Estados Unidos como enemigo número 1, ¿no? Es más, creo que ellos apuntan más al problema chino que Rusia, ¿no es cierto? Pero, por supuesto, siempre hay intereses cruzados, ¿no es cierto? No veo posibilidad de conflicto en ese sentido. Sí lo veo con la República Popular China, ¿no es cierto?, que continúa con sus proyectos de la Ruta de la Seda. Particularmente esta semana, hace 2 o 3 días, salió la noticia pública, obviamente, que van a apoyar al Talibán contra Afganistán, por ejemplo. ¿No es cierto? Interés de China en ese territorio por los grandes yacimientos de minerales. Es decir, ha cambiado la hipótesis de conflicto mundial, ya no es Washington-Moscú como en los 80, por ejemplo, pero sí, en este caso, Washington-Pekín. Bueno, yo creo que sí. Lo que usted dice es correcto. Esto lo dijo ya Deng Xiaoping, el creador de la nueva China, a fines de los 80, cuando dijo que una nueva guerra fría se está preparando entre Estados Unidos y China. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Con características diferentes, obviamente, a lo que fue la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Yo creo que también a Rusia le preocupa el avance chino en este sentido. Pero estamos viendo que en todos los continentes la penetración china la lleva a que, como muchos sostienen, que para dentro de pocos años, 2030 y en adelante, pueda llegar a convertirse en la única superpotencia mundial. Estados Unidos, en algún sentido, está de alguna manera perdiendo ese liderazgo global y su rol que siempre se autoadjudicó de gendarme mundial. Bien. Yo particularmente creo que en este sentido Rusia y Estados Unidos pueden sentirse preocupados por el avance de la estrategia china que está llevándose a cabo. Hace también esta semana, o la semana que pasó, el presidente de México, López Obrador, invitó a Fernández a aliarse directamente con Estados Unidos frente al avance chino, algo muy curioso, ¿no es cierto? Pero bueno, recordemos que México mantiene todavía ese axioma geopolítico que decía el expresidente mexicano Porfirio Díaz, ¿no? Muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Se ve impelido casualmente de estar cerca de Estados Unidos en este sentido. Llama la atención el llamado que le hace a Fernández, ya que Alberto Fernández es, digamos, un socio directo de China, ¿no es cierto? Tanto Bien. Él como la vicepresidenta. Por último, ¿sabe algo acerca de este avión caza que los rusos pretenden vendernos? Dicen que es muy caro, ¿no? Además de otro tipo de logística militar. Bueno, hay varias propuestas. Uno es el avión ruso, también está el de Corea del Sur, pero el problema que hay fundamentalmente es que varios, no digo el ruso, pero sí el de Corea, tienen digamos material o repuestos que son de origen inglés. Y hay y eso lo puede vetar Inglaterra, por eso se está dificultando la compra de aviones, digamos, de combate en ese sentido. Hace tiempo que está en carpeta varios proyectos al respecto, pero hasta ahora no hay nada. Simplemente lo que se ha adquirido con estos fondos de defensa que mencioné hace un rato son más bien aviones de entrenamiento,
y no los aviones que realmente necesitaríamos para reemplazar la flota aérea que teníamos hasta Malvinas. Bien, si pueden dos líneas, ¿por qué lo rajan a Rossi? Más allá de su precandidatura en Santa Fe. Bueno, no, desconozco realmente el motivo real. Yo creo que más que lo saquen a él quería volver a Santa Fe y bueno, creo que permanece su ambición de ser gobernador algún día. Lo que sí es cierto, ha despertado un chisporroteo dentro del gobierno muy importante. De alguna manera Rossi es el primero que se enfrenta a la decisión de Cristina Kirchner. Más allá que él no se cansa de declarar su lealtad. Pero creo que por ahí pasa el problema. Y muestra más, de alguna manera, las internas y las grietas que hay, tanto en el oficialismo como en la oposición, que lo vemos a diario, ¿no es cierto? Muy bien, estamos escuchando a Jorge Mones Ruiz. Jorge, le enviamos un saludo, buena jornada. Muchas gracias por llamarme, un abrazo. Hasta cualquier momento.